Al llegar a la pubertad, la mujer comienza a tener ciclos regulares cada mes. El ciclo ovárico está regulado por lo que llamamos el eje hipotálamo-hipófiso gonadal. El hipotálamo controla la hipófisis mediante la secreción pulsátil del GnRH. La hipófisis es una glándula que podemos dividir en dos partes, la neurohipófisis o hipófisis posterior y la adenohipófisis o hipófisis anterior. La adenohipófisis anterior regula muchos sistemas y produce la FSH y la LH, que son las hormonas que van a regular la función ovárica. Las mujeres, al llegar a la pubertad, tienen más o menos 500,000 de folículos. De este 500,000, en cada ciclo, unos cuantos se van reclutando y estos folículos van a tender a la atresia, salvo que los rescaten por la acción de la FSH. Estos folículos, a medida que crecen, van produciendo estrógenos. Para entender bien el ciclo menstrual hay que entender que los estrógenos y la progesterona tienen sobre el endometrio una función prácticamente contrapuesta. Los estrógenos se encargan de favorecer la proliferación del endometrio. Sin embargo, la progesterona lo que hace es estabilizar el endometrio. Un ciclo menstrual estándar dura 28 días. Consideramos el día 0 el día de la menstruación. Más o menos a mitad del ciclo, como el día 14, se produce la ovulación, aunque consideramos normal un ciclo que dure entre 22 y 40 a 45 días. En los días inmediatos previos a la ovulación, bajo la influencia de FSH y LH, el folículo vesicular crece con rapidez hasta alcanzar un diámetro de 25 milímetros y se convierte en un folículo vesicular maduro. A la par de este desarrollo final del folículo vesicular, ocurre un incremento abrupto de LH, que hace que el ovocito primario complete la primera división meiótica y el folículo ingrese a la etapa vesicular madura preovulatoria. También da inicio a la segunda división meiótica. Si bien el ovocito queda detenido en su metafase alrededor de 3 horas antes de la ovulación. Entretanto, la superficie del ovario comienza a mostrar un abultamiento localizado y en su ápice aparece el estigma. La concentración alta de LH incrementa la actividad de la colagenasa, lo que da origen a la digestión de las fibras de colágena que circundan al folículo. Las concentraciones de prostaglandinas también aumentan en respuesta al pico de LH e inducen contracciones musculares locales en la pared del ovario. Esas contracciones expulsan al ovocito, el cual es liberado junto con las células de la granulosa derivadas del cúmulo óforo, que lo rodean y flota para salir del ovario. Algunas de las células del cúmulo óforo se reacomodan en torno a la zona pelúcida para constituir la corona radiada. Durante la ovulación, algunas mujeres perciben un dolor leve, denominado Mittelschmerz, debido a que de ordinario ocurre cerca de la mitad del ciclo menstrual. La ovulación también suele acompañarse de un incremento de la temperatura basal, que puede vigilarse para ayudar a las parejas a concebir o evitar el embarazo. Algunas mujeres no ovulan por la concentración baja de gonadoprinas. En estos casos, puede recurrirse a la administración de un agente para estimular la liberación de gonadoprinas y con ello la ovulación. Si bien este tipo de medicamentos es eficaz, a menudo desencadena ovulación múltiple, de tal modo que la probabilidad de tener embarazos múltiples es 10 veces mayor en estas mujeres que en la población general. El cuerpo lúteo o amarillo es una glándula situada en un folículo. Se desarrolla ahí temporalmente antes de ser liberado durante la ovulación. El cuerpo lúteo es la transformación del folículo maduro una vez que ha expulsado el ovocito y tiene un papel en la secreción hormonal de progesterona. Si el óvulo es fecundado, sigue produciendo progesterona durante los primeros meses del embarazo, lo que permite a la mucosa uterina desarrollarse para acoger la nidación y permitir el crecimiento del huevo. Si el óvulo no es fecundado, el cuerpo lúteo desaparece, lo que detiene la producción de progesterona y se inicia la regla. El sangrado es provocado por la destrucción de la mucosa uterina por ausencia de estimulación hormonal. Un nuevo cuerpo lúteo aparecerá en el siguiente ciclo.
Poco antes de la ovulación, las fimbrias de la tuba uterina barren la superficie del ovario y la tuba misma comienza a contraerse de manera rítmica. Se piensa que el ovocito, circundado por algunas células de la granulosa, es llevado hacia el interior de la tuba por estos movimientos de barrido de las fimbrias, así como por los de los cilios del recubrimiento epitelial. Una vez dentro de la tuba, las células de cúmulo retraen los procesos citoplasmáticos de la zona pelúcida y pierden el contacto con el ovocito. Ya que el ovocito se encuentra dentro de la tuba uterina, es impulsado por contracciones musculares peristálticas de la tuba y por los cilios de la mucosa tubaria, siendo la velocidad de su transporte regulada por el ambiente endocrino durante y después de la ovulación. En el humano, el ovocito fecundado llega a la cavidad uterina en aproximadamente 3 a 4 días. La degeneración del cuerpo lúteo ocurre tras la liberación del óvulo en la fase ovulatoria del ciclo menstrual. Si el óvulo liberado no es fecundado y no hay implantación, el cuerpo lúteo deja de producir progesterona. Es en este momento cuando se forma el cuerpo albicans. Lo constituye una masa de tejido cicatrizal fibrótico. De manera simultánea, la síntesis de progesterona disminuye, lo que precipita la hemorragia menstrual. Si el ovocito es fecundado, la gonadotropina cariónica humana evita la degeneración del cuerpo lúteo, una hormona que secreta el sincitiotrofoblasto del embrión en desarrollo. El cuerpo lúteo sigue creciendo y forma el cuerpo lúteo del embarazo. Al final del tercer mes, esta estructura puede corresponder a entre 1/3 y la mitad del tamaño total del ovario. Las células lúteas de tonalidad amarilla siguen secretando progesterona hasta el final del cuarto mes. A partir de entonces, involucionan con lentitud al tiempo que la secreción de progesterona del componente trofoblástico de la placenta se vuelve suficientemente para mantener el embarazo. La extirpación del cuerpo lúteo del embarazo antes del cuarto mes puede desencadenar un aborto. La fecundación es la fusión de los gametos masculino y femenino, de manera que se restablece la dotación cromosómica normal del ser humano. Para que pueda ocurrir el fenómeno de la fecundación, el hombre debe eyacular en el interior de la vagina de la mujer. En este momento, los espermatozoides podrán ascender por el tracto genital femenino y llegar hasta las trompas de falopio, lugar donde se encontrarán con el óvulo. De los millones de espermatozoides liberados en la eyaculación, tan solo unos 200 conseguirán llegar a su destino en la trompa. Finalmente, solo un espermatozoide interaccionará con el óvulo y tendrá lugar la fecundación del embrión. Una vez los espermatozoides llegan a las trompas de falopio después del coito, solamente podrán encontrarse con el óvulo si la mujer se encuentra en sus días fértiles y ha habido ovulación. En ese caso, los espermatozoides se colocan alrededor del óvulo e intentarán fecundarlo. El proceso de fecundación se inicia con la penetración de los espermatozoides a través de la capa de células que rodea el óvulo, la corona radiada. Los espermatozoides consiguen atravesar esta capa gracias a la liberación de la enzima hialuronidasa y el movimiento de su flagelo. Una vez atraviesan esta capa, los espermatozoides se encuentran con una segunda barrera, la zona pelúcida, la capa externa que rodea al óvulo. Se necesita más de un espermatozoide para lograr degradar la zona pelúcida, aunque finalmente solo uno de ellos podrá entrar en el óvulo. Para poder atravesar esta segunda barrera, la cabeza del espermatozoide establece contacto con el receptor ZP3 de la zona pelúcida del óvulo. Esto desencadena la reacción acrosómica, que consiste en la liberación de enzimas hidrolíticas denominadas espermiolicinas. Dichas enzimas disuelven la zona pelúcida para permitir el paso del espermatozoide. Asimismo, la reacción acrosómica provoca una serie de cambios en el espermatozoide que permiten su capacitación final para poder penetrar en el interior del óvulo fundiendo sus membranas. Cuando el espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo, se desencadenan 3 procesos distintos en el gameto femenino: la formación del cono de fecundación, la despolarización instantánea de su membrana y la liberación de gránulos corticales al espacio perivitelino.
La formación del cono de fecundación permite la fusión de la membrana del óvulo con la del espermatozoide, para que la cabeza del espermatozoide pueda entrar. A su vez, gracias a la despolarización de la membrana del óvulo y a la liberación de gránulos corticales, se evita la entrada de otro espermatozoide. Con la entrada del espermatozoide, el óvulo se activa para terminar la meiosis, proceso que permite la reducción del número de cromosomas. Así, se libera el segundo corpúsculo polar y los cromosomas se colocan formando una estructura denominada pronúcleo femenino. Por su parte, el espermatozoide avanza hasta que su cabeza, que contiene el núcleo del espermatozoide, queda junto al pronúcleo femenino. La cola se desprende para terminar degenerando y el núcleo se hincha para formar el pronúcleo masculino. Una vez ambos pronúcleos se encuentran uno junto al otro, ocurre la fusión de ambos. Esto supone que las membranas de ambos pronúcleos desaparezcan para que sus cromosomas puedan juntarse y que la célula restablezca su dotación cromosómica, es decir, 46 cromosomas en total. Todo este proceso de la fecundación culmina con la formación del cigoto humano, primera célula del organismo, fruto de la unión del óvulo y el espermatozoide. Además de todo esto, en la fecundación queda establecido si el futuro bebé será un niño o una niña en función de sus cromosomas sexuales. Cigoto masculino, sus cromosomas sexuales son XY y el futuro bebé será un niño. Cigoto femenino, sus cromosomas sexuales son XX y el futuro bebé será una niña. El óvulo siempre es el portador del cromosoma X, por tanto, el sexo del embrión se definirá según si el espermatozoide es portador de un cromosoma X o un cromosoma Y.